Los ejidatarios del Zapote libran la última batalla para conseguir un pago justo por sus tierras, luego de más de 4 décadas de haber sufrido el despojo de 300 hectáreas a manos del gobierno federal. El 19 de septiembre de 1975 se publicó la resolución presidencial mediante la cual se expropiaban 307 hectáreas del ejido El Zapote por causa de utilidad pública para construir el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara. Los ejidatarios promovieron el amparo 1788-2009 y el segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo resolvió a favor de los quejosos y la extensa disputa legal concluyó con la determinación de dejar sin efecto el decreto expropiatorio y restituir de sus tierras a los afectados. Es un conflicto actual el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, el tema del Zapote y esta batalla que libra contra el gobierno federal, entiéndase el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Saludo con mucho gusto a Nicolás Vega. Él es presidente del Comisariado Ejidal del Zapote. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, a sus órdenes. A ver, antes de hablar de este momento que estamos viviendo actual, me gustaría que tratáramos de hacer un recuento histórico de este conflicto. Todo empieza, según tengo entendido, con la expropiación de las tierras para hacer este aeropuerto. No, mira, empieza mucho antes. Antes, entonces. Sí, los terrenos fueron agarrados por el gobierno en 1951, cuando se hizo la carretera, la autopista Guadalajara-Chapala, y también se construyó el aeropuerto. Acuérdate que el aeropuerto en 1965 ya empezaba a funcionar junto con la carretera. El decreto salió hasta 1975. Primero ocuparon las tierras Así y es. después expropiaron. Así es, tomaron las tierras, pues la gente no sabía defender, la gente decía, bueno, pues el gobierno me las dio, el gobierno me las puede quitar. Incluso no ponían ninguna resistencia. Las tomaron hasta 1975, salió el decreto expropiatorio. Después de 1968, cuando se hizo el aeropuerto y la carretera de Chapala, hubo muchos intereses. El Zapote tuvo muchos conflictos. Acuérdate que cuando se formaron los ejidos, los hijos de los ejidatarios y los mismos ejidatarios eran personas impreparadas que no conocían claro, de sobretenencia de la tierra. Y los que entraban a reforma agraria o a las comisiones, como se les nombraba en ese tiempo, eran los hijos de los hacendados, los que estaban preparados, y siempre trataban de ocultar algo en beneficio de los dueños de las haciendas para posteriormente reclamar. Fue lo que pasó en el ejido El Zapote y en muchas partes. ¿De qué tamaño estábamos hablando de este ejido? ¿Qué tan grande es? ¿O era? Son 662 hectáreas de dotación y 562 hectáreas en ampliación. La dotación fue en 1935 y la ampliación en 1939. Cuando se hace la carretera, el ejido El Zapote de dotación tenía sus documentos completos, decretos, planos definitivos. Lo de ampliación tuvimos muchos problemas porque nada más teníamos un plano de 210 hectáreas y un plano proyecto de 562, nos faltaba un complemento de 350 hectáreas. A raíz de esto, bueno, aparecían pequeños propietarios que reclamaban la propiedad. Como siempre, de esas 350 hectáreas. Incluso, no sé si recuerdas, en 1991 tumbaron casas, agarraron gente, ejidatarios del ejido El Zapote, representantes, y se los llevaban, los desaparecían, que después volvían obligándolos a firmar documentos de que los terrenos pertenecían a un pequeño propietario. Yo la primera vez que fui presidente del ejido fue en 1992. Fue la primera vez que estuve. Mi gestión, pues había muchos problemas. No sé si recuerdas, el hospital psiquiátrico pertenece al ejido El Zapote. Yo hice una gestión legal cuando estaba Carlos Rivera Cebes, Leal Sanabria era el secretario general, y a través de una gestión mía, ellos tenían 72 hectáreas en posesión, pero sin haber un decreto expropiatorio ni indemnizatorio de nada, ningún procedimiento legal. Simplemente las ocuparon. Simplemente las ocuparon, y sin hacer ningún procedimiento. A través de una gestión mía nos entregaron 52 hectáreas y se quedaron con 20 hectáreas, donde son 12 hectáreas para el psiquiátrico y las otras 8 hectáreas la que tiene un centro de drogadictos. Nos entregaron las demás. Y en 1996 yo vuelvo otra vez de comisariado y a mí me toca que nos paguen la expropiación. Nos las pagaron muy baratas, pero también no nos sabíamos defender. ¿De esa zona en particular? De las 20 hectáreas. Nos entregaron 52 hectáreas. ¿Y 20 hectáreas se les pagaron? 20 hectáreas nos las pagaron en 1998, porque a mí me tocó que me las pagaran también.
Y yo se la repartía al ejido. ¿Esos son los intereses que había de los hacendados o otras gentes o funcionarios había metido? Eso era de funcionarios. Los funcionarios no se preocupaban por hacer procedimientos legales con los ejidos para pagarle lo que les correspondía. O sea que hasta que no aprendimos empezamos a promover. Claro. Y ese tipo de situaciones y ocupaciones no prescriben, vamos, está vigente. Los derechos, derecho agrario. Los derechos ejidales no prescriben precisamente por eso, pues, considerando que los ejidatarios se consideraban personas de poca preparación. Entonces, por eso no prescribían. Y fue hasta el 75 cuando el gobierno federal expropia 307 hectáreas para este aeropuerto. Así es, hasta en el 75 cuando lo hace oficial, pero violando los derechos del ejido, donde no hubo convocatorias, violando su derecho de audiencia. Y debo decirte que también ellos, el dinero que depositaban, pues que muchas veces se habla de 14.600.000 pesos, lo depositaban en FIFONAFE, hacían los depósitos y después FIFONAFE hablaba a los ejidatarios, al comisariado, y ya se los daban a través de ellos. Pero mira, por ejemplo, en el 75, que se habla de 14.600.000 pesos, en los diarios oficiales de ese tiempo hay documentos, si yo me acuerdo, le entregaron al ejido 8 camiones Torton que cada uno valía 300.000 pesos, una máquina trilladora de 600.000 pesos, un cabezal... O sea, fue en especie. En especie, de 30.000 pesos y les entregaron 30.000 pesos en efectivo a cada ejidatario. A ver, Nicolás, tengo que hacer una pausa. Vamos a continuar, por supuesto, en este recuento histórico del conflicto del Zapote. Después de la pausa platicaré con otro de nuestros invitados. Según cifras de los ejidatarios del Zapote, una indemnización por sus 307 hectáreas a valores comerciales rondaría los 7,000 millones de pesos al considerar el metro cuadrado en 2,400 pesos. Sin embargo, los integrantes del ejido están dispuestos a negociar y aceptarían tasar a 848 pesos metro cuadrado, por lo que esperarían recibir más de 2,600 millones de pesos por sus tierras. De ese tamaño estamos hablando del conflicto allá en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Saludo con mucho gusto a Martín Romero Moret. Él es jefe del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Martín, bienvenido. Muchas gracias por tu invitación. A ver, Martín, te había tocado ver un episodio de esta naturaleza. Estamos hablando de un conflicto agrario que llevó incluso hasta suspender operaciones en buena parte de las instalaciones del aeropuerto. Bueno, yo pienso que esa es una de las razones de por qué este país no avanza. En 1917 terminó la revolución con la finalidad de repartir la tierra, de regularizar la tierra, y ya en casi 2017 seguimos con problemas y conflictos agrarios que no se respeta. Un siglo después seguimos sin respetar los derechos de la gente. Sobre todo de la gente más pobre. Yo me pregunto si fuera esta una compañía privada que estuviera haciendo estos reclamos, no se le hubiera ya cumplido la sentencia. Ahora, esa es una historia repetida, ¿no? Los conflictos y atropellos en contra de ejidos al despojar de tierras y no seguir el debido proceso. Nos platicaba hace un momento Nicolás, que primero ocupan la tierra y una década después expropian el terreno. Sí, claro, se basa mucho el sistema en explotar la falta de educación que el país no le da a la gente para después aprovecharse de sus recursos. En México y toda América Latina tienen un largo historial de despojos de las tierras comunales y de las tierras ejidales que continúan. Ahora, bueno, ahorita estamos tratando este caso de despojo de parte del mismo gobierno federal, que debería ser el que pone el ejemplo en el respeto a la ley. Pero tenemos también los casos de las empresas mineras, muchas de ellas extranjeras, que siguen despojando a las comunidades ejidales y comunales para usar la tierra, incluso de maneras agresivas y violentas, como lo han usado en otras épocas, ¿no? Claro. Aquí estamos hablando también de un conflicto en el que intervienen extranjeros, el caso del Grupo Aeroportuario del Pacífico, que está en manos de una firma extranjera,
que ellos en realidad no tendrían nada que ver porque recibieron en esas condiciones esa terminal aérea, ¿no? Sí, claro, ellos digamos que ya recibieron la concesión para explotarle una situación que ellos no desconocen. Pero ya que tocas el tema extranjero, pues podríamos referirnos a cómo otras comunidades indígenas en otros países como Estados Unidos, sus derechos son más respetados, ¿no? En las tierras de los indígenas en Estados Unidos, bueno, las que quedaron finalmente y las que ellos pueden utilizar, y les dan una forma, por ejemplo, las explotan con casinos, y hay comunidades, no todas, pero hay comunidades indígenas que allá sí se vale que el indígena puede ser rico y que el indígena puede explotar sus tierras al precio de mercado y aprovechándose de la modernidad para sacarle provecho. Aquí no se vale que una comunidad pueda realmente aprovecharse de esas circunstancias. Siempre se le quiere despojar cuando lo podrían hacer socios. ¿Quieres hacer un aeropuerto en tierras comunales, ejidales? Haz socio a la gente, involúcrala en el proyecto y entonces todo el país saldría adelante, no nada más unos pocos, ¿no? No, pero se lo quieren pagar a pesos, ¿no? Claro. Es un terreno que, por supuesto, por el uso que se le va a dar, es obvio que va a costar mucho más, ¿no? Y eso es lo que sigue creando una sociedad tan inequitativa, tan desigual, cuando a esa gente se le podría involucrar en sus proyectos, hacerlas socios y entonces que la riqueza se distribuyera de mejor forma. Ahora te pregunto, ¿qué tan importante o vital es la operación de un aeropuerto en una ciudad como Guadalajara? Es súper importante, mucho del desarrollo económico de una región depende del buen funcionamiento de su aeropuerto y máxime que pues Guadalajara es una ciudad global. El gobernador actual ha impulsado mucho la inversión extranjera, muchas empresas internacionales trabajando aquí, mucho empleo depende de eso, tenemos buenos niveles de importaciones y de exportaciones, entonces el uso del aeropuerto es fundamental y lo que estamos haciendo es proyectar a nivel internacional una pésima imagen. Con esta situación de este conflicto, ¿no? Sí, eso tiene impactos. Imagínate que otros posibles inversionistas que quisieran venir, pues al saber de estas dificultades que ni siquiera podemos hacer que funcione bien un aeropuerto, pues eso es como espantar a cualquiera. Ahora que decías que los ejidatarios los hubieran vuelto socios, por ejemplo, de la operación del aeropuerto, recuerdo que los mismos ejidatarios en este conflicto han pedido al Grupo Aeroportuario del Pacífico formar parte del negocio, por ejemplo, del estacionamiento. Claro, eso podría ser una forma de solucionar rápidamente el problema, pero pues luego estos organismos que ni siquiera son de aquí, ni siquiera son nacionales, vienen a comerse toda la enchilada completa, como dicen, en lugar de compartir, ¿no? Muy bien, Martín. Vamos a continuar con el tema, por supuesto, en este análisis, pero tengo que hacer una pausa. Le quiero decir que para tocar este tema, que yo entiendo que es polémico, invitamos a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, invitamos también a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, también a los responsables, invitamos a otros funcionarios del gobierno estatal para que vinieran a hablar del tema y todas las agendas, coincidentemente, no lo permitieron. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos, aquí en Ruta 44. Aunque ya hay una sentencia para pagar al ejido El Zapote, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ganó tiempo al pedir una claridad del monto que tiene que ser cubierto. Esto motivó que los ejidatarios realizaran bloqueos y tomaran el estacionamiento de la terminal aérea. Según el Grupo Aeroportuario del Pacífico, cada día sin operar el estacionamiento causó pérdidas por más de 400,000 pesos. El Zapote, un ejido con aeropuerto, así le hemos llamado al programa en esta ocasión aquí en Ruta 44. Nicolás Vega, presidente del Comisariado Ejidal de El Zapote. Hemos estado haciendo un recuento
de la historia de este despojo, de este conflicto. Nos estabas contando, hasta los 70 nos quedamos, que se hace la expropiación y finalmente el gobierno da legalidad, entre comillas, a una ocupación que tenía de muchos años. Así es, donde hace los pagos a través de FIFONAFE, dicen ellos que depositaron 14.600.000 pesos, pero lo que recibió el ejido fueron 8 tortos, como te decía hace rato, una trilladora en especie y 30,000 pesos cada ejidatario. En total rondaban como entre los 6 millones, alrededor de los 6 millones de pesos. O sea, ¿nunca se cumplió eso? No, o sea que los otros 8.600.000 pesos, yo no sé dónde quedaron. En 1978... En 1979 el ASA recoge 80 hectáreas del ejido El Zapote, que porque había un pequeño propietario y supuestamente aparentaron una venta que le hicieron a ASA, esos pequeños propietarios, de la ampliación del ejido del Zapote, por no tener un plano definitivo, aunque tenía plano complementario. Eso lo hicieron en noviembre de 1979. Yo en 1978, cuando fui la segunda vez comisariado, buscando una permuta que habían hecho entre Santa Cruz y el ejido El Zapote en 1941, encontramos el reconocimiento de la posesión de 130 hectáreas a favor del ejido El Zapote, donde estaban esas hectáreas. Interpusimos un amparo con un juez federal y recogimos esas 130 hectáreas. Yo se las entregué al ejido en 1998. Ellos argumentaban que le habían comprado a un pequeño propietario donde parecían unas familias barbas, unas pisac, algo así. Pero los terrenos ejidales, acuérdate que no eran sujetos de venta, se podían expropiarse para una obra pública. ¿Estuvieron como sembrados esas propiedades? Así ficticias, ¿no? Eran del ejido El Zapote. Cuando se hizo el aeropuerto, ahí había una presa que se llama la presa San José, pero con las pistas ya esa presa no se pudo llenar de agua y se acabaron los riegos. Y además, pues, de lo que se regaba eran los terrenos de las 306 hectáreas que tiene el ejido El Zapote. Pero aparte de esa, ya nos habían despojado de otras 130 hectáreas, que a mí me tocó recuperarlas también esa vez y entregárselas al ejido. Ahorita ya tenemos certificados parcelarios en algunos de esos predios, nosotros tenemos ya títulos de propiedad. Y esa fue la segunda vez que estuve yo de comisariado. Del 2006 al 2008 volví otra vez, fue cuando estuvo el conflicto de Tierra Mojada, no sé si recuerden, cuando querían el gobierno del Estado también compró supuestamente a particulares. Ramírez Acuña, pues, quería hacer una construcción de casas, un H4 en 400 hectáreas del ejido El Zapote. A mí me tocó defender esa causa, donde defendimos también así fuerte. Y casualmente cuando viene Felipe Calderón, el 22 de noviembre del 2007, cuando nos hace esa entrega también a través de FIFONAFE, de los 40 millones que dicen. En ese tiempo, pues, los valores catastrales eran de más de 500 pesos y ellos nos quisieron pagar con un avalúo vencido de más de 3 años a menos de 13 pesos metro. Yo le entregué una tarjeta informativa a Felipe Calderón. Para mí fue un buen presidente. Porque les ayudó con parte de este conflicto. Fíjese, el 22 de noviembre le entrego yo la tarjeta informativa donde ocupábamos que se nos completara nuestra tarjeta básica para entrar en los programas, para tener certeza elegido. El 25 de julio del 2008 nos entrega nuestros planos complementarios que ya habían llevado mucha gente a la cárcel en el gobierno. Muy bien. Martín Romero, esta historia parece repetirse una y otra vez, con esos enredos de las tierras, la invención de pequeñas propiedades dentro de un ejido, etcétera. El ejido era intocable. Sí, claro, era intocable, no se podía vender, no se podía rentar, no se podía hacer nada. Era precisamente para asegurarle al campesino que no se le volviera a despojar. Era para asegurarle al campesino que no volviera a perder la tierra. Para eso se creó el ejido. Claro. Y sin embargo, pues aquí tenemos el caso de que es el mismo gobierno el que debería ser el ejemplo en el respeto a la ley, el que principalmente la está incumpliendo. Claro. Estamos hablando, por supuesto, de tierras, en el caso del aeropuerto, tierras muy codiciadas por la ubicación en que están, y estos ejidos han sido blanco precisamente de este tipo de voracidades, ¿no? Sí, bueno, el gobierno decidió hacer allí el aeropuerto, entonces pudo haber escogido otros lugares, pero el mismo gobierno se encargó de darles valor a estas tierras y entonces debió asegurarse de la legalidad en la apropiación de las mismas, ¿no?
para que él mismo fuera el ejemplo en el cumplimiento de la ley. De acuerdo, hace un momento te preguntaba de la importancia del ejido. Todo esto lo pregunto para que vea la magnitud del conflicto que están enfrentando los ejidatarios y pareciera que no entran en razón a la hora de tratar de pagar, por ejemplo, la indemnización al ejido, no toman en cuenta el valor estratégico de un aeropuerto. No, claro, con el tiempo, es obvio que con el tiempo tú no liquidas una deuda y con el tiempo el lugar va aumentando de valor. Aún sin el aeropuerto, esas tierras no valdrían lo que valían antes cuando se le quitaron al ejido esas tierras. Claro. Aún así, máxime ahora que pues ya se construye el aeropuerto o que la mancha urbana ya llegó hasta allá. Entonces, económicamente hablando, pues es claro que esas tierras no valen ahora lo que antes valían. Y como es una deuda que ahí se ha mantenido, pues es una deuda que sigue subiendo de precios. Si no quieres resolver el problema, pues incluso no nada más por el valor. Si tú tienes una deuda de una casa que tardas en pagarla, pues hay un efecto, hay un impacto de los intereses. Tengo que hacer una pausa, pero ahorita voy a insistir en este punto que acabas de mencionar. El dar como estrategia alargar para pagar a los ejidatarios va en contra del mismo gobierno porque va a tener que pagar más. Así es, ¿verdad? Me contestas después de la pausa, Martín. Regresamos con este tema. El Zapote, un ejido con aeropuerto, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Nicolás Vega, ya para entrar en el conflicto en sí, ¿cuándo comienza la defensa legal de este despojo para los ejidatarios del Zapote? Mira, toda la vida fue una defensa cuando nos quisieron despojar de las 400 hectáreas de tierra mojada. Teníamos un decreto, teníamos un plano proyecto. Nos faltaba un plano definitivo, el cual no lo teníamos, que como te comenté hace rato, yo le entrego el 22 de noviembre del 2007 esa tarjeta informativa a Felipe Calderón y el 25 de julio del 2008 nos entrega nuestro plano complementario por las otras 350 hectáreas. Por eso es que la demanda se hace hasta el 2009, por eso mucha gente, bueno... Ya que tienen todos los documentos. Exactamente, ya que tenemos todos los documentos. Antes no podíamos, pues, porque nos faltaban todos esos documentos que fue un peregrinar, pues, de mis antecesores, de los comisarios que estuvieron antes, de batallar con eso. Incluso lo levantaban porque les querían quitar las tierras a fuerzas. Y cuando Álvarez del Castillo, pues, llegaron a venir aquí, un director de aprehensiones, que no recuerdo su nombre, pero llegó a levantar ejidatarios, o sea, con todo el apoyo, el apoyo gubernamental a nivel presidencia, cuando también la ley es muy clara, que cuando una hacienda les expropiaba sus terrenos, tenían el derecho, pues, para defenderse hasta de 5 a 10 años, 5 años de buena fe y 10 años de mala fe, donde podían ellos obtener un amparo para incluso poder quitarle al ejido los terrenos. Ya después de 10 años eran denuncias donde ya no podía intervenir el gobierno, no podían despojarlo, no les podían quitar sus terrenos, pero por lo mismo, de desconocimiento de los ejidatarios, pues fue cuando nos despojaron de otras 130 hectáreas que yo tuve la fortuna de vérselas recuperado y entregárselas al ejido con la opinión de Cuerpo Consultivo Agrario y de la Delegación Agraria en el 97. Yo se las entregué al ejido. Ahorita ya las tenemos certificadas, pero fue hasta cuando estuve con Felipe Calderón que nos entrega nuestro plano complementario el 22 de noviembre, menos de un año. O sea que cuando el gobierno quiere actuar y hacer justicia, lo hace. Y con esos documentos fue que empezaron la defensa contra el aeropuerto. Fue cuando hicimos la demanda, nos entregan el 25 de julio de 2008 y en el 2009 hacemos la demanda y en el 2014 es cuando sale una sentencia a favor por un juez, la cual ratifica un colegiado el 14 de abril de este año, de 2016. ¿Y la sentencia qué dice, en pocas palabras? ¿Que se le restituyan sus tierras? Que queda sin efecto el decreto, incluso no hay decreto. Lo único que dejaron a salvo, y yo no sé por qué, fue la concesión. Bueno, pues si dice que los terrenos son del ejido, que no son de SCT... ¿Cómo puede operar la concesión si ya no tienen terrenos? Exactamente.
Entonces lo que no entendemos, pues, pero ahí a lo mejor les hicieron un favor, pues, al grupo aeroportuario. Claro. A ver, Martín Romero, yo te preguntaba hace un momento, la estrategia que ha seguido el gobierno federal para no indemnizar a los ejidatarios es buscar largas y largas al asunto. Estamos hablando de años que han pasado. Es una mala estrategia para el que tiene que finalmente pagar, ¿no? Es una mala estrategia, pero a veces da resultado, porque si la gente no es lo suficientemente insistente, perseverante, si llega a cansarse, si le apuestan a que se olvide el asunto, y a veces... y en el camino se van muriendo ejidatarios, ¿no? Se van muriendo, entonces hay una apuesta a esa situación, no podemos soslayarlo, ¿no? A que haya un desgaste y que la gente deje de demandar, la gente deje de defender sus intereses. Ahora, la deuda se va acumulando de cualquier manera. Pues en términos, si yo tengo un crédito para pagar una casa y la dejo de pagar o no la quiero pagar, o los intereses van a ir acumulándose. Me demandan para que la pague. Si yo tengo una deuda, me demandan por la cantidad que debo y me están cargando los intereses, y hay intereses sobre intereses en el caso de una deuda. Aquí pues no es exactamente una deuda porque nunca se formalizó nada, pero el valor de la tierra no es la misma. Y como dicen que el que construye en terreno ajeno, pues pierdes lo que hiciste allí. Legalmente, yo no soy abogado, pero si yo tengo un terreno y alguien equivocadamente construye su casa en mi terreno, pues yo tengo derecho sobre esa casa. Entonces, pues aquí los ejidatarios podrían decir, el aeropuerto es mío. Como lo hemos afirmado en este programa, ¿no? Pues, un ejido con aeropuerto. A ver, esta sentencia entonces, decías, Nicolás, determina que la expropiación no existe. No existe el decreto. Los terrenos son del ejido El Zapote, salvo que lo único que salvaron de la primera sentencia de 2014 fue que porque en la sentencia primera hasta la concesión estaba bailando, y esa quedó subsistente, pues nada más la concesión. Como te digo, pues no, yo no sé con qué argumentos, pues si dejan sin efecto el decreto, que los terrenos son del ejido El Zapote, concesión de dónde es, pues. Y es ahí pues donde la primera vez que también nos metimos, no sé si recuerdas, en marzo, que entramos también ahí. Esto fue porque estaban violando sistemáticamente una suspensión de plano que teníamos, que mientras no saliera una sentencia definitiva y se cumpliera, no podían hacer construcciones. Y Grupo Aeroportuario... ¿Y estaban haciendo ampliaciones? Hicieron la aduana, hicieron plataformas, hicieron una construcción, algo así, que está al puro en tronco del aeropuerto y la carretera de Chapala, donde lo tienen como un taller de aviones. Y varias plataformas, incluso tumbaron el Hotel Casas Grandes, había una suspensión de plano para nosotros, y sin querer pues llegar a un convenio. Ya también había en esa sentencia que podíamos llegar a un convenio. Nunca se quisieron hacer caso, y fue cuando nos metimos también que estuvimos ahí en el estacionamiento y no los dejamos hacer obras. Nos salimos el 30 de marzo con un convenio que hicimos. Estuvo el secretario general de Gobierno del Estado, estuvo el subsecretario de Gobernación, Francisco Yáñez Centeno, el jurídico de SCT, Gerardo Zamora, y varios funcionarios, donde hicimos, de Aeronáutica Civil también hubo asistencia, donde hicimos una minuta de acuerdo, que en cuanto saliera la sentencia, 7 días después nos iba a llamar el secretario general para ya darle respuesta como saliera la sentencia. La sentencia salió el 14 de abril. Entendemos que se les tiene que notificar a todas las autoridades a través de correo, o sea que no es rápido. Esperamos hasta que hubiera los acuses de recibido y eso, pero nunca nos llamaron hasta que no volvimos a entrar otra vez. Claro. Y que hubo estas presiones. Claro. Ahora, Martín Romero Moret, en el caso, por ejemplo, del gobierno federal, yo sé que tú no eres abogado, pero el sentido común me lo dicta. Hasta el mismo gobierno federal pudo haber sido impugnado o denunciado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico al concesionarle una propiedad que no estaba correctamente legal la posesión, ¿no? Y yo creo que tendrá la posibilidad de hacerlo e incluso de reclamarle al gobierno federal por daños y perjuicios ocasionados por ese conflicto que él no ha podido resolver o no ha querido resolver. Sí, porque más que denunciar a los ejidatarios que están reclamando sus tierras,
En todo caso, sería el gobierno federal que por sus omisiones ha provocado eso. Sí, es que si yo le estoy rentando a alguien y resulta que alguien viene a sacarme a mí porque el dueño que me renta a mí tiene un adeudo, pues yo no me voy contra el que me quiere sacar, yo me voy contra el que le estoy pagando la renta. Claro. Eso me parece que es de sentido común. Y eso es lo que deberían de estar haciendo los concesionarios. Claro, sí, porque es el mismo caso. Les entregas la concesión de unas tierras que no tienes la certeza legal, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa. Le quiero decir que estamos llegando ya a la parte medular del conflicto. Vamos a hablar del reciente bloqueo, los acuerdos que hubo y sobre todo la danza millonaria que hay en torno al aeropuerto. El Zapote, un ejido con aeropuerto, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Nicolás Vega, presidente del Comisariado Ejidal del Zapote, te lo tengo que decir así, muchos medios de comunicación, periodistas, nos sorprendimos en una rueda de prensa que ustedes ofrecieron y donde dijeron que esas tierras valían 7,000 millones de pesos. Que es decir, que tendrían que indemnizarlos a ustedes con esa cantidad. Sí, mira, lo que pasa es que los valores catastrales en el ayuntamiento, en esa zona, es de 2,400 pesos metro. Y la ley de expropiaciones en su artículo 10 dice que deben de ser a valores comerciales y no inferiores a valores catastrales. Valores comerciales actualizados, supongo. Actualizados, exacto. Eso son los valores. Y el valor catastral es de 2,400. Eso lo decíamos cuando nos metimos la primera vez en marzo, pero y ahora que salió la sentencia dice que se debe de actualizar valores con un índice inflacionario del 75 a la fecha. Y hay peritos pues que hacen el ejercicio donde se trasladan al 75 y lo trasladan pues a valores actuales y son los valores que sacan ahorita de 2,604, pero sus valores comerciales son de 2,400 pesos metro, más de 7,000 millones de pesos las 300 hectáreas. Por eso decíamos eso. Claro. Ahora, ustedes han dicho, estamos de acuerdo en bajar ese monto para llegar a una negociación. Como dice la sentencia, con índice inflacionario, nosotros contratamos peritos pues que se encargaron de hacer ese ejercicio y así lo sustentan pues en el mismo valor que hacen ellos, de más de 100 hojas, hacen trabajos de campo, donde hay infraestructura, de todo, y son los valores que ellos sacan, o sea que nosotros no inventamos nada. Mira, si nosotros los hubiéramos presionado, pues les diríamos, bueno, pues saquen el valor comercial, lo que vale ahorita. No, sin embargo, pues eso es lo que sacan, 2,604 millones de pesos en una valor. Hay otro y todos son sustentables. Ahorita te voy a decir por qué. Hay uno de 3,610 millones de pesos. ¿Por qué son sustentables? Porque trasladan el precio, que eran valores estimativos en el 75, de 20 centavos metro, o sea que valía más, entonces 20 centavos se puede sostener, por eso sacan de 2,604 millones. El otro lo sacaron de 30 centavos en 1975, por eso tiene como una tercera parte más, pero son sustentables todos esos valores. Para no perdernos en esta danza de millones y para que la gente que nos está viendo le quede claro, ¿cuánto es lo que están pidiendo los ejidatarios del Zapote como indemnización? 2,604 millones de pesos. 2,604 millones. Así de pesos. Algo así como 848 pesos. 848, sí, son 6. Faltan 1,000 metros para que sean 307 hectáreas nuestros terrenos. Y cuando hace el decreto del 75, ya estaba la avenida, ya estaba la carretera Chapala, la infraestructura, y la propia ley dice pues que debe de valorarse con lo que haya alrededor de 1 kilómetro de infraestructura, y ya existían esas obras. A ver, Nicolás, ¿y por qué estas presiones? ¿Por qué tomar el aeropuerto? ¿Por qué tomar el estacionamiento a sabiendas que le iba a provocar malestar a la gente, a los usuarios del aeropuerto? A los ciudadanos que no tienen nada que ver en este tema. Mira, quedamos que iba a haber reuniones de plática, de llegar a acuerdos. Nos olvidaron completamente. E incluso nosotros, antes de meternos al aeropuerto, hicimos una rueda de prensa donde los anunciábamos a ver si volteaban a vernos, SCT. Y los ignoraron de nuevo. Nos ignoraron, gobierno del Estado como intermediario. Sabemos que él no es el responsable, pero que voltearan a vernos y que llegáramos a una mesa de negociación. Si no hacemos esto, nunca voltean a vernos. Si no meten los tractores, no voltean a ver. No, hombre, para nada. Al contrario, una vez, y de las primeras veces que vino gente, pues según ellos, a arreglar el asunto, el 11 de octubre, vino
vino un señor, director de vinculación de SCT, Fausto Muciño Durán, que él venía encargado a hacer la negociación. Vino el director general de Aeronáutica Civil, Miguel Peláez Lira. Y vinieron otras personalidades, igual que el delegado aquí de Jalisco. Oiga, en lugar de tratar de llegar a un convenio, nos amenazaron. Primero nos ofrecieron 150,000 pesos por familia y que nos convenía agarrarlos. Y luego finalmente llegaron a 25 millones de pesos. Y por ahí les entregamos unos casitos ahí que grabamos, donde al último gobierno del Estado que ponían 5 millones para que fueran 30. Pero también nos dijeron que Fausto Muciño, que si no aceptábamos era más fácil desaparecer a todos los ejidatarios que pagarnos. O sea, pues esa vez el gobierno pues mandó sicarios a amedrentarnos. ¿Y ustedes presentaron incluso denuncias por eso? Sí, presentamos denuncias ante la PGR. Por amenazas de muerte. Así es, a los abogados, a su servidor nos amenazaron. Pero pues, de 30 millones a 2.600 hay una gran diferencia. Pues lo que pasa es que, y con otra cosa, pues lo mismo que el gobierno hace siempre, como cuando dio los 14 millones que dicen, no los entregó. Agarren ese dinero y sigan con las demandas de que les paguen. O sea, pues siempre sin arreglar el problema de fondo. O sea, darle largas al asunto. Como dádivas, nada más, 30 millones y ahí les seguimos, a ver cuánto tiempo. Bien, Martín Romero, había en los tiempos de este bloqueo, turistas que llegaban al aeropuerto y tenían que caminar distancias porque estaba bloqueado eso. Fue un momento difícil, incluso hubo eventos internacionales aquí en Guadalajara y los extranjeros que llegaban aquí se sorprendían de un aeropuerto en estas condiciones. Sí, es realmente vergonzoso que el gobierno no haya querido resolver este problema y que prefiera pagar estos impactos internacionalmente, porque yo me pongo a pensar con cuánto dinero se rescataron a los bancos, ¿no? ¿Cuántos millones se les perdonan a los grandes corporativos en materia de impuestos? ¿Cuántos millones se les regresan de impuestos a los grandes monopolios que tenemos? Y se les regatea a los ejidatarios. Y a los ejidatarios se les regatea esa cantidad que pues, no nos puede parecer a los ciudadanos comunes muy grande, pero que si ya lo vemos en esa perspectiva del dinero que el gobierno federal derrocha y perdona a corporativos que no tienen tanta necesidad, sino que al contrario, deberían ser los principales en aportar al fisco lo que les toca dado las enormes utilidades que tienen. No lo hace, o cuando se perdonó la deuda o se rescató a los bancos, que fueron cantidades estratosféricas. Ahora, yo sé que no se puede medir, pero el impacto de imagen de Guadalajara también debe ser terrible, ¿no? Para no resolver un asunto de estos. Sí, realmente es vergonzoso porque a un turista que llega y tiene que no puede tomar un taxi, que no puede trasladarse, que anda con las maletas, yo pienso que no vuelve a regresar a nuestra ciudad, lamentablemente, ¿no? Nicolás, ¿en qué quedaron ya finalmente en los últimos acuerdos? Porque se levantaron ustedes de ahí, que déjame decirte también que hubo momentos en que la gente estaba encantada porque no cobraban en el aeropuerto el estacionamiento, ¿no? Mira, lo que pasa pues que si hay una sentencia que deja insubsistente el decreto por los terrenos son del ejido El Zapote. Nosotros lo hicimos gratuitamente porque duramos 8 días con el estacionamiento cerrado. Y sí, de veras, a nosotros nos daba vergüenza de ver a lo que pasaba ahí. Una vez una señora se cayó y se descalabró y nos daba pena. Eran presiones pues para obligar al gobierno que nos pagaran, pero ver esta insensibilidad, decidimos que entrara la gente gratis al estacionamiento y con nuestros plantones, nuestras mantas, enfrente de la sala internacional. Los señores no se conmovieron. ¿Sabes hasta cuándo se conmovieron? Hasta que los mismos ejidatarios, porque no tenemos recursos. La verdad, los ejidos, ya ahorita con los programas que ha habido, donde ya de Procede, donde ya se ha regularizado, que cobran los ayuntamientos, no tienen casi entradas. Y para sostener un movimiento también es bien difícil. Empezó a botear la gente ahí, a pedir cooperación voluntaria, y es cuando ya se compadecieron a querer llegar a convenios. Me imagino que pensaron, bueno, pues sin apoyos, han durado mucho tiempo, pues ahora que cuando menos van a sacar para comer estos señores, no los vamos a retirar nunca. Vino el director jurídico de SCT, Fernando Bueno. Vino también el oficial mayor,
Rodrigo Ramírez, estuvo Sedatu, estuvieron todas las autoridades representativas, Aeronáutica Civil, en esta última reunión que hubo, y ya después llegamos al convenio que van a mandar a hacer un avalúo. Tampoco no queremos ser intransigentes, sabemos que un avalúo pues dura de un mes a mes y medio, se les dio de mes y medio a 2 meses para que hagan el avalúo. Ellos van a traer un avalúo, pues me imagino cómo lo van a traer, pero en el convenio se dejó que va a servir como base junto con los que tiene elegido. Claro. De ahí se va a tomar la base y en ese tiempo pues ya llegar a convenios de pago. Pero también nosotros tenemos presencia en el aeropuerto, donde... Ahí sigue la presencia, ¿verdad? Sigue la presencia. Hay 10 ejidatarios en forma continua. Nos prohibieron que les tuviéramos una silla para que se sentaran, nos prohibieron que les tuviéramos una mesa, nos quisieron prohibir que les diéramos un refresco, pero también pues en esa forma no debe, tan racistas no deben de ser. ¿Los tractores siguen ahí? No, ya los quitamos. Quitamos todo. Muy bien, Nicolás, tengo que hacer la última pausa ya para regresar a las conclusiones del programa. Zapote, un ejido con aeropuerto, es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. En esta ocasión comienzo contigo, Martín Romero. ¿Cuáles son tus conclusiones respecto a este conflicto? Pues es lamentable que el gobierno no resuelva de una vez por todas esta situación. No creo yo que la solución que piden los ejidatarios sea algo injusto o algo fuera del alcance del gobierno, porque como ya lo mencioné en el programa, el gobierno ha tenido y tiene recursos para resolver otro tipo de problemas, incluso sin la justificación que ofrece este problema para que se le liquide a los ejidatarios. Y no solo debiera hacerlo por esa razón o por la razón de evitar que la imagen de nuestra ciudad se siga deteriorando, sino por simple respeto a la ley, porque el gobierno como pues representante de todos es el primero que tiene que poner el ejemplo en respetar la ley. De acuerdo, vuelves al mismo concepto de hace rato, es una vergüenza tener un aeropuerto en medio de este conflicto. Es una vergüenza porque eso está demeritando el desarrollo económico no solo de Guadalajara, sino de toda su región. Muy bien, muchas gracias, Martín. Y Nicolás Vega, a ver, tu conclusión respecto a este conflicto, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar? ¿Van a regresar con los tractores? Mira, el convenio que se hizo, aparte que ya te expliqué ahorita, fue que también el estacionamiento le van a dar un 40% de los ingresos al ejido. Eso también se acordó. ¿Pero va a ser como un abono? No, se lo dejan así como una bonificación. Y lo hace el grupo. ¿Se va a tomar en cuenta ya que lo hace el grupo aeroportario, incluso no lo hace SCT. De acuerdo. Lo hace el grupo aeroportario. Se están dejando trabajar y todo, que también está fuera de la ley. O sea que se debe de acabar la impunidad, porque si no hay un decreto, ¿cómo están haciendo obras, pues, donde están impedidos, donde no son los dueños? Y también, pues, en el artículo 40 de la Ley de Aeropuertos, dice que deben de cumplir con todas las formalidades en el ayuntamiento, en el estado y en la federación. No tienen permisos, no tienen ningún permiso de los puestos que trabajan adentro, de obras, no pagan permisos, no pagan nada. O sea que están trabajando en la clandestinidad. Y bueno, se acaba. ¿Y a los ayuntamientos les pagan nada? ¿verdad? Nada, no le pagan al ayuntamiento, no le pagan a nadie. Yo estuve con el presidente municipal y él lo corroboró. Entonces, si queremos, pues eso es corrupción. Y si queremos que México cambie, pues ocupamos cambiar todos. Hay muchas cosas muy lamentables que están pasando en México, pero bueno, que son propiciadas por lo mismo. Estamos muy asustados porque ganó Trump. Yo creo que México nos debemos de preocupar por ser autosuficientes. Por ejemplo, se acabaron las textileras que había en Ocotlán, que había en Moroleón, Uriangato, donde quiera, donde la gente, yo llegué ahí, tenía sus empresas para hacer ropa. La Canadá, acuérdate, Carlos, cuánta gente no generaba empleos. Claro. Entonces nos asustamos de muchas cosas, pero por la corrupción que existe en México. Ojalá y cambiemos. A ver, estamos hablando, me hablaste de un plazo de máximo 2 meses. 2 meses para que esté el avalúo y ya se va a comparar el avalúo que ellos saquen con el que tiene elegido. De ahí se va a sacar una base. Y si no, bueno, vamos a hacer unos convenios, que el ejido tampoco ya no piensa seguirles dando largas. Ojalá que ya el gobierno cumpla para no tener necesidad de hacer lo que ya hemos hecho. Ahora, en estos tiempos y en estos plazos que mencionas, estaríamos hablando que en el mejor de los casos, a principios del 2017, tendría que estar resuelto esto. El 5 de diciembre vamos a tener una primera reunión
de este mismo año para hacer una valoración del avance de los trabajos, y el 5 de enero se tiene que concluir. El 5 de enero, ese es el plazo fatal. Ese es el plazo fatal, exactamente. En el caso de que no les dieran el recurso que marca la ley, ya ni siquiera lo que ustedes piden, ¿qué harían? Pues ojalá y no nos obliguen a hacer lo que hemos hecho otras veces. Carlos, a nosotros sí nos da pena con la ciudadanía, de veras. O sea que sí nos concientizamos y sabemos que no debe de ser, pero no nos dejan otro camino tampoco. Ahora, hay denuncias, creo, en contra de ustedes también ya vigentes, ¿no? Mira, hay denuncias que hizo Grupo Reportario, pero como bien lo dice, a ver, el Grupo Reportario, el responsable es SCT. Es contra quien resulte responsable, esa es la denuncia. Así es, pero también los constructores hicieron denuncias en contra de nosotros porque no podían hacer obras. Yo pienso que Grupo Reportario debe de demandar a SCT, que fue el que le hizo la concesión, y los constructores a los que los contrataron. Pero bueno, siempre se van con el más débil, y nosotros pues vamos a defendernos también con los argumentos legales que haya, pues para que no nos lleven a la cárcel. Claro, y entonces en enero, si no hay una respuesta favorable, ustedes incluso pudieran llegar a exigir que les entreguen el aeropuerto. Pues que mira, les hemos hecho varias propuestas y no tienen sensibilidad. Una de las propuestas que les hicimos, que nos dejen el estacionamiento de 307 hectáreas, que nos dejen 4, que son aproximadamente las que ocupa el estacionamiento, 10 años, ni siquiera para toda la vida, 10 años para recuperar lo que nos debe, no quisieron. Los terrenos que tienen desocupados, también les pedimos pues que eso, bueno, es como la mitad de las 307 hectáreas, nosotros hicimos, pues valoramos lo que tienen desocupado, tampoco quisieron, nos querían entregar terrenos de otro ejido, del ejido El Verde, donde están los estacionamientos del Verde, de otro ejido, o sea que seguirnos engañando como siempre lo han hecho. Bueno, pues la verdad es que es impresionante la historia del ejido El Zapote. Vamos a estar pendientes, Nicolás, si te parece, volveremos a tocar el tema más adelante, a ver si para esta ocasión sí vienen las autoridades federales a hablarnos del tema. Las veces que nos llames, con mucho gusto, aquí estamos. Muchas gracias, Nicolás. Al contrario, gracias. Gracias, Martín. Gracias. Y me quedo con un minuto nada más para una reflexión final en torno a este conflicto del Zapote en el aeropuerto. Hay, por supuesto, una historia de atropellos repetida no solo en Jalisco, lamentablemente en todo el país. En el caso de los ejidos, con esta ocupación de terrenos y estas expropiaciones ilegales que se han dado en buena parte de México. Pero lo increíble es, en el caso de El Zapote y particularmente el aeropuerto, es cómo el gobierno federal haya, bueno, para decirlo coloquialmente, se haya dado un balazo en el mismo pie. Así, porque el mismo gobierno federal hizo el enredo y el mismo gobierno federal sigue enredando más las cosas. Y el responsable, definitivamente, de todo esto, de haber entregado una concesión en terrenos que no tenían una, digamos, ocupación legal, es el mismo gobierno federal. Y en tanto siga con esta estrategia de ganar tiempo, entonces se le revertirán precisamente las estrategias y veremos estos conflictos sociales creciendo cada vez más. Hay una responsabilidad y el problema es que no hay nombres a quien señalar como responsables y a quien llamar a cuentas del gobierno federal por todo este embrollo que hicieron en El Zapote. Hasta la próxima.